Hola, bienvenidos a una nueva videoclase de Física 3 para 11º grado. Recuerda, te queremos estudiando en casa. ¡Ánimo! Tú puedes. La unidad que trataremos es la de las propiedades térmicas de la materia y el contenido Ley de Avogadro. Te saluda la docente Irma Hernández. Empecemos. Las expectativas de logro que nos hemos planteado para este contenido van enfocadas a conoce los conceptos de ley de Avogadro, moles y volumen. Identifica las fórmulas y despejes de la ley de Avogadro con ejercicios de ejemplo. Resuelve ejercicios de ley de Avogadro. Exploremos un poco nuestros conocimientos. ¿Qué observas? Nota que tenemos un recipiente en el cual nos indican que tenemos un mol de gas y un litro de gas a una presión constante y a una temperatura constante. Me dicen que podemos añadir un mol y que pasa lo siguiente. Un mol de gas y litro de gas se convierten a 2 moles de gas y 2 litros de gas, siendo entonces uno de los principios más importantes de la ley de Avogadro, que al modificar alguna de estas variables puede aumentar las demás que tenemos. ¿Has visto esto alguna vez? Puede ser que sí, pero no lo has relacionado directamente con la ley de Avogadro. Esta ley que va enfocada a el volumen 1, volumen 2, moles 1 y moles 2, tal cual nos indica y tal cual vimos en la imagen, nos vamos a dar cuenta que al modificar cada una de estas variables, ya sea N2, B1, B2, N1, va a cambiar cada una de estas en cuanto a las cantidades, porque Avogadro plantea que son directamente proporcionales. Y él plantea lo siguiente. ¿Qué es la ley de Avogadro? Pues es la que afirma que las masas de un volumen patrón de diferentes gases o densidades son proporcionales a la masa de cada molécula individual. Por tanto, a temperatura constante y presión constante, el volumen que ocupa una cantidad determinada de gas es directamente proporcional a los moles de dicho gas. Y Avogadro, por tanto, plantea en 1811 que un gas puede tener diferentes cantidades de masa, pero que sus partículas van a ser iguales. Y en este sentido, él indica que en un mol hay 6.022 por 10 a la 23 partículas. Esta fórmula que nos hemos planteado acá resume la ley de Avogadro, pero en este sentido la más utilizada es esta porque se puede plantear tanto los moles iniciales y finales y volumen inicial y volumen final. Y para ello quiero que observes la siguiente imagen y nota cómo el globo poco a poco va obteniendo más y más volumen. Y esto se debe a que la cantidad de partículas que están ingresando a él hace que el volumen pueda aumentar. Y vemos que la fórmula general que utilizamos para la ley de Avogadro se puede plantear de acuerdo a los despejes que nosotros necesitamos. Pero también esta ley de Avogadro va enfocada a cada uno de estos despejes que van según las variables que ya hemos estudiado anteriormente. Ahora nos toca aplicar cada una de estas. Empecemos. La estrategia de aprendizaje número 1 nos indica si 10 moles de gas ideal ocupa un volumen de 50 litros, ¿cuántos moles de gas encontramos si su nuevo volumen es de 10 litros? Nota que al inicio tiene 50 litros y que aumenta o es el nuevo volumen de 10 litros. En este sentido, disminuye. Si la presión y la temperatura son constantes. Principio de Avogadro, ley de Avogadro, presión y temperatura constantes. Y por tanto los datos serán 10 mol, 50 litros,
10 litros y nos piden encontrar en este caso los moles, o sea, N2. Y aplicamos la fórmula ya despejada de la ley de Avogadro que nos indica que N2 es igual al volumen 2, moles 1 entre el volumen 1. Y al sustituir cada uno de los valores que tenemos aquí en nuestros datos, nota que nos quedará de la siguiente manera. Al inicio, volumen 2, 10 litros, luego N1, 10 moles, y en la parte de abajo el volumen 1, que es de 50 litros. Nota que tenemos unidades de litros arriba y abajo que debemos eliminar en este sentido. Y quedándonos únicamente los moles. 10 por 10, 100 dividido entre 50. Y nos da como resultado 2 moles, que fue la unidad que nos quedó al final. Y el ejercicio que nos pregunta cuántos moles de gas encontramos, pues encontramos 2 moles de gas a esta cantidad de volumen de 10 litros. La siguiente estrategia de aprendizaje es la que nos dice que disponemos de un recipiente de volumen variable que inicialmente presenta 500 centímetros cúbicos y que contiene 34 gramos de amoníaco, si manteniendo constante presión y temperatura, que recordemos que es el principio que nos dice la ley de Avogadro, se introducen 68 gramos de amoníaco. ¿Qué volumen tendrá? Nota que en este ejercicio me plantean masa, 34 gramos y 68 gramos de amoníaco. Entonces, según los datos, tenemos el volumen inicial o volumen 1 de 500 centímetros cúbicos. Tenemos la masa 1 de 34 gramos y masa 2 de 68 gramos de amoníaco. Recuerda que en la ley de Avogadro no podemos utilizar la masa, únicamente podemos utilizar los moles, por tanto nos tocaría hacer la conversión de esto. Y en este sentido utilizaremos la fórmula para el volumen 2, pero nota que me piden moles 1 y moles 2. Y para esto utilizaremos el principio químico que nos plantea cómo sacar el peso molecular. Y es a través de la multiplicación de sus subíndices por la masa de dicho elemento, dando como resultado que el amoníaco tiene un peso molecular de 17.034 gramos sobre mol. Ahora convertiremos cada una de las masas proporcionadas utilizando este valor. 34 gramos, 1 mol, 17.034 gramos, y en este sentido eliminaremos los gramos para obtener los moles. El resultado de esto nos da 1.99, que aproximado es 2 moles. En el siguiente aplicamos el 68 gramos con el peso molecular que nos indican y eliminamos gramos, quedando únicamente los moles y dando como resultado 3.99, aproximadamente 4 moles. Ahora sí, ya tenemos los datos que necesitamos para poder resolver el ejercicio. Nota que aquí ya cambiamos cada uno de estos valores que inicialmente los teníamos solamente la masa. Solamente nos queda aplicar cada uno de los valores. Recuerda, el volumen 1 es de 500 centímetros cúbicos, los moles 2 son de 4 y el mol 1 en este sentido es de 2 moles. Nota que tenemos mol en la parte de arriba como numerador y mol en la parte de abajo como denominador. Por tanto, esto nos permite eliminar y que solamente se nos planteen los centímetros cúbicos. Si multiplicamos 500 por 4 nos dará como resultado 2000 entre 2 y nos queda como 1000 centímetros cúbicos. Entonces, para este ejercicio nos dice que tendrá un volumen de 1000 centímetros cúbicos. Entonces, concluimos que dos gases diferentes tienen el mismo número de moléculas a la misma presión y temperatura. Si aumentamos la cantidad de gas, aumentará el volumen, y si disminuimos la cantidad de gas, el volumen disminuirá.
Tendrás que realizar cada uno de estos ejercicios en tu cuaderno para poder practicar un poco más. La bibliografía que fue tomada de diferentes textos. Muchas gracias por tu atención.